domingo pasado iniciamos una serie sobre Primera de Reyes. Primera de Reyes es un libro que queda en el Antiguo Testamento. Tal vez a más de alguno le puede parecer raro porque estamos en época navideña, pero creemos firmemente que toda la Escritura nos habla de Cristo. No solo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento indica a Cristo y nos habla de Cristo. Por tanto, si enseñamos del Antiguo o del Nuevo Testamento, el mensaje va a ser el mismo, el mensaje del Evangelio. Por tanto, estamos haciendo una serie sobre Primera de Reyes. Estamos ya en el capítulo 17. Estamos hablando respecto a este tema tan central en esa época y en nuestra época de quién es el verdadero Señor y Salvador. El domingo pasado me dediqué harto a contextualizarles respecto a esta historia, cuándo ocurrió, qué es lo que pasó. Y les voy a mencionar solo brevemente que esto ocurrió hace unos 3.000 años atrás, hacia el 850 antes de Cristo. Ocurrió en el Medio Oriente, en la región conocida como Israel, pero que en esa época estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel propiamente tal en el norte, el reino de Judá en el sur. Si quieren saber más detalles al respecto, tendrían que revisar la prédica del domingo pasado, que están todas en YouTube. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo? Estaba aconteciendo que el pueblo de Israel se había apartado, el reino del norte se había apartado del Señor, ya hace varias décadas, porque como en Jerusalén estaba en el sur, los reyes del norte no permitieron que fueran a Jerusalén a adorar y empezaron a edificar altares propios. Y en la época del rey que ahora estamos estudiando, se había introducido un culto pagano muy potente que era el culto a Baal. El rey que estaba en esa época era el rey Acab. Este rey Acab no tiene nada que ver con los grafitis de la calle, pero los grafitis de la calle nos recuerdan esta historia y tenemos que tenerla presente. Y este rey Acab era malvado, era idólatra, había introducido el culto a este dios falso llamado Baal, un dios considerado un dios de la prosperidad, un dios de la fertilidad, un dios de la lluvia, el dios que permitía que haya vida. Se levanta el profeta del Señor llamado Elías, y este profeta del Señor se levanta con un mensaje único, diciendo: el Dios verdadero no es Baal, es Jehová, el Dios trino, el Dios altísimo. Resulta que Elías hace una declaración potente y dice: no va a llover hasta que yo ore. Y resulta que no llueve. Ahora, tal vez usted diga: bueno, hubo sequía. No, esto era una confrontación pública entre el Dios verdadero y el Dios falso. Porque recuerden que el Dios falso que adoraban, el Dios Baal, supuestamente era Dios de lluvia, era Dios de fertilidad. Y sin embargo resulta que ahora un profeta de Dios dice: no va a llover, y no llovía. Y eso que Baal tenía pero miles de sacerdotes y templos y cosas, y no llovía, y por mucho que hicieran sacrificios no llovió. Y ahí donde quedamos la historia la semana pasada, donde el Señor proveyó milagrosamente a Elías en un arroyo, ¿se acuerdan? Y le traía comida con unos cuervos. Les repaso el versículo porque hasta ahí llegamos hasta el versículo 6, donde leímos esto. Y él, hablando de Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hasta ahí llegamos. Entonces estamos en medio de una historia de confrontación, de ídolos, de quién es el verdadero Dios, quién es el verdadero Señor. Y dentro de esa confrontación, lo que el Señor va a hacer durante los siguientes capítulos es remover el piso, por así decirlo, de lo que era la idolatría Baal. Él empieza a votar este ídolo que estaba arraigado en los corazones del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo vota? Por medio de los sufrimientos. Y el primer sufrimiento que viene es el de la sequía. Porque cuando el Señor permite ese tipo de cosas, donde nuestras esperanzas como que caen, es donde Él sale a relucir como verdadero Señor y Salvador. Es un poco lo que he hablado de los acontecimientos acá en Chile. Tiempos para muchos, ¿no es cierto?, duros, de aflicción, y donde muchos están asustados y dicen: oye, el próximo año ¿qué va a pasar? Hay crisis económica, inflación, cesantía, tal vez ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y cómo nos vamos a sostener? Y vienen temores, vienen aflicciones. En realidad lo que el Señor está haciendo, está botando nuestras seguridades, cosas en las cuales nosotros confiamos pensando que son esas las cosas que nos sostienen, cuando no nos sostienen esas cosas. No nos sostiene la estabilidad de un país o distintas cosas que podrían surgir. En realidad el que nos sostiene día a día es nuestro amado Padre Celestial. Por tanto, nuestros tiempos son parecidos a los tiempos de Elías.
Y son tiempos donde Dios bota idolatrías que han ido ocurriendo y se han levantado en nuestros corazones. Entonces vamos al versículo 7, hoy día vamos a estudiar desde el versículo 7 el capítulo 17 completo. Dice así: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Resulta que la sequía seguía y seguía, pasaron los meses, pasaron años, hasta el arroyo donde estaba Elías se seca. Y el Señor le dice: Elías, anda a Sarepta, donde una viuda te va a sustentar. La verdad es que hay varias cosas interesantes en este punto y quiero recalcarlas. Primero, el Señor lo manda a un pueblo pequeño, chiquitito, llamado Sarepta, que no era un pueblo israelita. La verdad es que Sarepta era ¿de dónde? ¿Qué dice ahí? De Sidón. Si pusieron atención el domingo pasado, hablamos de que de las dos capitales fenicias eran Sidón y Tiro. ¿Ya? El pueblo fenicio no eran israelitas, ellos vivían ahí en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo, por sobre Israel, y era un pueblo que comerciaba con barcos, ¿no es cierto? Y estaba presente en muchas regiones en torno al Mediterráneo, pero ahí en esa región las dos capitales eran Sidón y Tiro. Y recuerden que en Sidón, ¿quién era rey? Un caballero llamado Et-Baal, cercano a Baal. La verdad es que la adoración a Baal estaba arraigada en el pueblo fenicio hace muchos siglos. Y este caballero tuvo una hija que se llamaba Jezabel, una reina muy malvada que se casó con Acab. Y hicieron el parcito ahí perfecto, del cual vamos a tener que hablar otro día. Entonces, cuando Dios le dice: anda a Sarepta de Sidón, la verdad es que era una locura, porque era como meterse a la cueva del oso. Entre Tiro y Sidón, la verdad es que no es muy lejos, había unos 30 kilómetros, es como hablar entre Viña y Quintero. Y Sarepta era un pequeño pueblo entre medio, más cercano a Quintero que a Viña. Entonces era meterse en la mitad de un pueblo pagano, una idolatría profunda arraigada en muchos años, y donde aparte de eso, Jezabel tenía toda la familia y Jezabel era la que lo estaba buscando. Entonces, él va a Sarepta. ¿Y por qué saco a relucir esto de que no era israelita ese pueblo? Por lo que Jesús mismo saca a relucir más adelante. Jesús, en una predicación en Nazaret, en su pueblo, él dice esto: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús saca a relucir este punto, que tal vez a nosotros no nos llame tanto la atención, pero para un judío sí llamaba mucho la atención. ¿Por qué llamaba la atención? ¿Por qué le llamaba la atención que una viuda, que haya sido Elías enviado a una viuda que no era israelita? Porque el pueblo de Israel pensaban que el amor de Dios era exclusivo hacia ellos. Incluso pensaban que la salvación era racial. Si tú eres judío, eres salvo. Y la verdad es que en el plan de salvación nos damos cuenta que el amor de Dios es sin acepción de personas a todas las etnias del mundo. Y eso era algo que revolucionaba, que no entendían. De hecho, cuando Jesús le dice esto a los que estaban en Nazaret, ellos lo toman y lo quieren tirar por un cerro. Lo querían despeñar. No pudieron hacerlo. El tema es que Jesucristo mismo saca a relucir esta verdad. Él dice: esta viuda a la cual Dios envió a Elías no era israelita. Es el amor de Dios hacia los gentiles, hacia todas las naciones, hacia todos los pueblos. Sin acepción de personas, a todos los pueblos, el Señor nos ama. Tú y yo, que no somos israelitas, decimos: sí, obvio, pero no era obvio. El Señor ama a todas las etnias por igual. En ese sentido, hoy día que hemos visto un auge en la defensa a los pueblos originarios, ¿Dios amará a los mapuches? Claro que sí. ¿A los aymará? Claro que sí. ¿Al chileno criollo? Claro que sí. Nos ama profundamente, así como ama a todas las etnias del mundo. Ahora bien, ojo, ¿qué hace el Señor cuando ama profundamente a una persona? Le presenta a Cristo, que es lo mejor que Él nos puede dar. ¿La iglesia del Señor debe amar a los pueblos originarios? Claro que sí. ¿Y cuál es el mayor amor que podemos dar por ellos? Es presentarles el Evangelio.
El Evangelio de Cristo, que es lo único que sacia a cualquier etnia, a cualquier pueblo. Por tanto, no confundamos el amor a una etnia y a un pueblo con aceptar sus prácticas. Porque, ¿por qué el Señor siempre se presentó como el Dios verdadero y votó los ídolos? Porque Él entiende que los falsos ídolos solo esclavizan y nunca sacian. Por tanto, si Dios ama a alguien, no lo puede dejar con un falso ídolo. ¿De qué iba a salvarlo Baal si Baal no existe? ¿De qué lo iba a salvar si solo esclaviza y nunca sacia? Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos ama, claro, pero no por eso nos va a dejar con las mismas prácticas. Y lo mismo pasa con los pueblos originarios. Pasa con cualquiera en realidad. El Señor ama a todos profundamente. Por tanto, ¿qué hace? Él viene a nuestras vidas y vota el falso Dios del dinero y que nunca sacia y siempre esclaviza, y vota el falso Dios de la inmoralidad sexual, que solo esclaviza y nunca sacia, y vota el falso Dios de la aprobación, que solo esclaviza y nunca sacia. Y el Señor hace lo mismo con todas las etnias. Por tanto, es interesante, dice Jesucristo, que Elías fue enviado a una mujer pagana, gentil. No creía en Jehová, ella tenía sus propios dioses fenicios. Ella no andaba buscando a Jehová. Y cuando nosotros no lo buscábamos, Él nos buscó a nosotros. Y eso es lo que llama tanto la atención en esta historia. Llama tanto la atención. Entonces, el primer punto que quería sacar a relucir es que Sarepta no era israelita. En segundo lugar, se trata, dice, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En la época del Antiguo Testamento, los más desprotegidos socialmente eran los huérfanos y las viudas. Eran socialmente los más desprotegidos. Por eso la Biblia va a hablar mucho de huérfanos y viudas. Aunque entendemos que el concepto es amplio en cuanto a hacerse cargo de los desprotegidos, que tal vez en nuestra época podemos incluir muchos otros grupos, como la tercera edad y tantas otras personas. Pero en esa época, entonces, hablar de una viuda era hablar de extrema pobreza. Tenía que ver con extrema pobreza, de una desprotección social, donde que Dios le dijera, anda donde la viuda porque ella te va a alimentar, no solo era una locura, es una desfachatez. Estamos hablando de alguien que es pobre, tiene muchas necesidades. Y decirle a Elías, oye, anda a pecharle a ella, anda a barcear porque ella te va a dar. ¿Cómo? Si es viuda. Y ustedes me dirán, bueno, tal vez tenía algo un poco guardado en la cuenta corriente y no sé, por el Señor. Fíjense cómo el texto lo pone. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso es extrema pobreza. Tenía un puñado de harina, un poquito de aceite. Ella iba a preparar su última comida y se iba a echar a morir. Fuerte. Y el Señor manda a Elías a ella, a pecharle a ella, a que ella lo sustente a él. ¿Y por qué no lo manda a una familia, no sé, pues más adinerada o gente que tuviese más, no sé? Esta mujer no solo era pobre materialmente, era una mujer que no era anciana, porque más adelante el texto dice que tenía un niño. Pero aparentemente estaba tan afligida que estaba depresiva. Porque dice, voy a hacer esto, y después no dice, voy a ir a buscar y hacer cosas y salir adelante con una pyme. No, dice, voy a echarme a morir. Mira, cocino esto, como el último pan y voy a morir. Está mal la niña. Está agobiada. Está atormentada, está cansada.
La situación es desesperada porque no tiene esposo, no tiene nadie que se pueda hacer cargo de ella socialmente en la época. Tiene un hijo que es pequeño. La situación nacional está crítica. No hay comida ni un lado. Hay sequía. Y ahí dice, ¿qué más voy a luchar? ¿Qué más voy a luchar? Baal no le ha favorecido en su vida. Acera no le ha contestado. Sus dioses han fallado estrepitosamente, pero son sus dioses. Ella nació ahí. De hecho, nos damos cuenta que tiene otros dioses porque a Elías le dice, Jehová, tu Dios. Ella conocía también, había escuchado de este Jehová que estaba en el pueblo de al lado, en los vecinos de Israel, pero no era el Dios de ella, no era donde ella había crecido, no era lo que ella había aprendido. Ella no buscaba a Jehová. Pero cuando ella no lo buscaba, Dios sí la había visto. El Dios verdadero sí la había visto. Y sí había visto su aflicción. Y sí había visto su pobreza y su dolor y sus sufrimientos. Porque el Señor nos conoce a todos individualmente. Y así Él envió en su época a su mediador Elías, entendiendo que nosotros tenemos un mejor y verdadero Elías. Un mejor y verdadero mediador, Jesucristo. Que también el Señor lo envió para alcanzarte a ti, en tu pobreza, en mi pobreza. En nuestras soledades y en nuestras depresiones. El Señor envió a su Hijo amado. Y Él ha hecho lo mismo que hizo en esa época Elías por la viuda y está dispuesto a sentarse a comer con nosotros en nuestra mesa. Así lo pone el libro de Apocalipsis. Tal vez te acecha la depresión y las ganas de no seguir viviendo. Pero asimismo, como hace 3000 años atrás, el Señor se fijó en esta mujer, que nadie en la sociedad se había fijado en ella. El Señor sí se fijó en ella y la fue a buscar. Y asimismo el Señor lo hace contigo. Asimismo lo hace el Señor. Solo que obviamente, frente a todo el dolor, ella titubea. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Será este Jesús todo lo que promete ser? ¿Podrá Él con mi pobreza espiritual, con mi esclavitud en el alma, podrá Él con esto? ¿Podrá Él? Y Elías dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tengan miedo, dijo Elías. Y lo mismo te dice el Señor hoy día, no tengan miedo de acudir al verdadero Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora bien, la forma en la cual se acerca Elías nos llama mucho la atención. Lo que él le pide a la viuda, miren, si lo que Dios pidió a Elías nos parece una desfachatez, lo que ahora Elías le pide nos parece peor. O sea, es un desatinado pero de primera. La mujer le acaba de decir que le queda un pan y se muere. Y él le dice, ya, pues dame a mí primero. Está bueno el amor del hermanito. ¿Y a dónde está el amor al prójimo ahí? ¿Cómo que dame a mí primero? ¿No quiere la última comida para ella y el hijo? Cara dura. Aprovechador. ¿O no? ¿O hay algo de fondo ahí? ¿Habrá algo de fondo? ¿Tenía compasión por ella? Claro que tenía compasión por ella. Y como tenía compasión por ella, enfoca en el principal problema de la viuda. ¿Y cuál es el principal problema de la viuda? ¿Será la escasez física el principal problema de la viuda? Claramente era un problema. Y claramente era algo que Dios quería satisfacer, pero ¿era el principal problema? ¿O el principal problema de la viuda era la idolatría? Era el pecado humano. Y era la egolatría, que es el principal problema del ser humano. ¿Cuál es el principal problema de Chile? Hay muchas necesidades, pero el principal problema radica en el corazón, en nuestra idolatría, nuestra falta de arrepentimiento y de adoración a Cristo. Y nos adoramos nosotros mismos, y somos el centro de nosotros mismos, y vivimos en pos de nosotros. Entonces viene Elías y le dice, de este último pan, dale primero al Señor. Eso es lo que está diciendo.
Porque Él como representante, como mediador de Dios, decía, esa es la forma concreta donde ella podía darle primero a Dios, que le diera a Él. En realidad no era un acto de desfachatez, era un acto que le apuntaba en el clavo profundo de la condición humana. Pon a Dios en el centro y sal tú de tu propio centro. Ese es nuestro gran problema como seres humanos, que estamos en el centro de nosotros mismos y toda la historia gira en torno a mí, entonces yo soy el necesitado y esto y lo otro, y es verdad. Tenemos muchas carencias, pero la mayor carencia que tenemos es de una adoración verdadera al Dios verdadero. Entonces acá hay un foco que nos cuesta entender. Muchas veces nos cuesta entender. Y que cuando vemos esto decimos, ¿pero cómo? En realidad lo que Dios estaba haciendo, estaba salvando a esa viuda. Le estaba diciendo, sal de tu propio centro y pon a Dios, a Jehová, al Dios verdadero en el centro. Por tanto, ese último pan que te queda, dalo a Dios. Fuerte. Pero el que pone y el que busca primeramente al reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas. Así funciona el mundo, así creó el Señor el mundo. Para que el ser humano en primer lugar rinda adoración a Dios, y una vez que rinda adoración a Dios, todo lo demás funciona. El tema central es un tema de adoración. ¿Te falta tiempo? Resulta que haces y trabajas y haces esto y lo otro y te levantas temprano y todo el día corriendo y llegas en la tarde y no alcanzaste a hacer ni la mitad de las cosas y andas colapsado. ¿Te falta tiempo? Una recomendación. Ofrenda tiempo al Señor. Parte el día apartando un tiempo de oración y de estudio de la palabra. Y el resto del día te va a rendir como nunca. Pero parte con el Señor. Te falta afecto, te sientes solo y sin amor y nadie te quiere y la verdad es que tú buscas afecto y no pasa nada. Una recomendación. Ofrenda tú primeramente afecto a Dios, amando al prójimo, dando afecto a los demás. Es que no me llaman, llama tú primero. Es que no me visitan, visita tú primero. Y cuando tú des primero al Señor, nunca te va a faltar afecto, ni misericordia, ni amor. El Señor va a proveer. Pero primero uno da al Señor. ¿Tienes tu vida económica desordenada? Adivina. Da primero al Señor. A los necesitados, a los menesterosos, diezma a la misión. Que el Señor ordene tu vida económica, pero que Él sea primero. Y el Señor te va a suplir. Todas las áreas de la vida son así. Cualquier área de nuestra vida es así. Tiene que ver con poner a Dios como centro. Salir nosotros del centro. Y que todas nuestras primicias, lo primero de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, todo vaya en pos del Señor. Entonces lo que estaba haciendo acá Elías era bien potente. Estaba confrontando el núcleo del mal de la viuda, que es la idolatría y la egolatría que tenemos cada uno de nosotros. Y Jesucristo nos dice a todos nosotros, ¿saben qué? No se estresen, no se afanen. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los incrédulos, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y próximo año será malo? Miren, este texto es bien pesimista. ¿Qué dice al final? Dice que habrá mal cada día. ¿Se dan cuenta? No es esta cuestión así como utópica, optimista. No, es que va a pasar todo. No, vamos a estar bien. No, todo va a pasar. No va a pasar. ¿Cómo no? ¡Qué pesimista! No, cada día te traerá su mal. ¿Pero cómo? Es que no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Estamos en el mundo caído. Cada día trae mal. Eso significa que tenemos que estar angustiados y atemorizados y depresivos y temerosos y ansiosos. No. ¿Por qué no? Si cada día trae su mal, ¿por qué no? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo enfrentamos esa realidad? Con otra verdad que es más grande aún. Que tenemos un Padre celestial amoroso
que conoce todas tus necesidades y cada día sabrá qué hacer con el mal que se te viene. No te dice tú soluciónalo. Dice no, tu Padre Celestial se hace cargo tuyo, así que tranqui. Tampoco te dice no habrá problema. Te dice no, todos los días habrá problema. Pero tranquilo, no te afanes. Tú tienes un Padre amoroso. Finalmente la confianza ¿en qué está? En un Padre amoroso que me cuida, que me conoce, que sabe lo que necesito. La confianza en Él, la fe en Él, es lo que el Señor va purificando por medio de los sufrimientos. Chuta, es que no sé cómo llegar a fin de mes y no sé cómo seguir adelante con esta pyme y cómo sostener a mi familia. Tranquilo, te dice el Señor. Prioriza el reino de Dios, su justicia, y Él hará. Él hará. Él provee. Las demás cosas serán añadidas en todo ámbito, físico, emocional, espiritual. Es que Señor, si apenas cuido de mí mismo y tú quieres que cuide de esta otra persona, ¿cómo? No tengo las fuerzas para eso. Señor dice, tranquilo, yo te voy a proveer. Si viene un Elías a tu vida, yo te daré el aceite necesario y la harina necesaria. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No que tenía para un día nomás. Dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios de alguna forma se las arregló para sostenerlos. No sabemos qué tipo de milagro ocupó, pero lo hizo. Él sostuvo. Él estuvo ahí. ¿Dios falla? No. ¿Dios miente? No. Pero vemos que un gran ídolo, Baal, se está derrumbando. Explotó en el piso. Lo que Baal no pudo hacer, el Señor lo hizo, y con una boca hambrienta más. El Elías. Queridos, no pongas tu esperanza en cosas terrenales, en el estallido social, planes gubernamentales, cambio de constitución. Nuestras esperanzas están en nuestro Padre Celestial. Está depositada nuestra confianza plena. Sabemos que cada día viene su propio mal, pero el Señor nos va a sostener. Por tanto, pongo la vista primeramente en el reino de Dios, en su justicia. Y Él es el que provee y el que guía. Por tanto, amamos al prójimo. Estamos ahí, concretamente, obedeciendo la palabra del Señor. Ahora bien, podríamos pensar que el tema terminó, pero no terminó el tema. La vida es más dura que esa. La vida es difícil. La vida tiene muchos dolores. Y lo que ocurre ahora nuevamente nos desconcierta. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, es decir, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Qué duro, ¿ah? Qué difícil. Piensa en esto, una situación difícil. Muchos años mal, muchas carencias. Y ahora, para peor, se le muere el hijo. Puede haber algo más doloroso que la muerte de un hijo. Yo realmente creo que una de las cosas más dolorosas, y por eso Dios Padre dio su hijo por ti, en muestra de su amor. Debe ser una de las cosas más dolorosas que hay. Y uno dice, pero es como que llueve sobre mojado, te pasa un mal y te viene otro mal y otro mal, y es como que no para esto. ¿Por qué, Señor? Y lo que surge en nosotros en primer lugar es esa pregunta de ¿por qué? ¿Y por qué tú permites esto y otro sufrimiento y otro dolor? Y cuando ya pienso que estoy saliendo a flote, otra vez abajo. El término sarepta significa fundición.
El término sarepta, el término significa refinación. Al parecer en ese pueblo se hacía una especie de procedimiento de refinación o fundición de elementos. Tal vez de los metales para construir los barcos, no sabemos. Pero no me parece azaroso que el Señor haya enviado a Elías al punto de refinación y de fundición. Creo que fue un tiempo de refinación y fundición para Elías y para la viuda. Fue un tiempo complejo. Ustedes saben cómo se refinan los metales. Al fuego. Al fuego. O sea, hay una mezcla de materiales y lo ponen a fuego. La plata se pone al crisol y se queman los materiales que no valen. La paja se quema. Queda la plata. El horno, el oro se mete ahí al horno. Se funde y se purifica el oro. ¿Y el corazón humano? ¿Quién lo refina? El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El Señor se hace cargo de los corazones. Y el Señor hace algo con los corazones. Él nos refina, nos pone fuego. Ese fuego son las circunstancias difíciles, los sufrimientos. ¿Y qué es lo que refina nuestros corazones? ¿Qué es lo que hace? El Señor nos dio un valioso tesoro. Ese tesoro es la fe en Cristo. Es un regalo que Dios te dio a ti. El poder creer en Cristo es un regalo, un tesoro que está ahí en nuestros corazones. Y que Él refina por medio del fuego. Porque resulta que cuando llegamos a Él, creemos en Cristo y confiamos en Cristo, pero también confiamos en muchos otros Cristos. Tenemos muchos otros salvadores y salvavidas. Y muchos otros señores que señorean sobre nosotros. Entonces cuando llegamos al Señor, está Cristo, pero están varios Mesías más en nuestra vida. El Señor va a tomar esa fe en Cristo, va a tomar ese corazón que ya cree en Cristo, pero que aún es idólatra, y le va a poner fuego. Y van a empezar a quemarse ídolos. De esa manera lo pone Pedro cuando dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense lo que dice Pedro. El Señor toma nuestro corazón, que tiene fe, sí, tiene fe en Cristo, pero aún no es una fe que está refinada, purificada, que tiene la confianza puesta en Cristo, pero puesta también en 100 cosas más. Entonces decimos, sí, creo en Cristo, pero me afirmo en todos lados como pulpo. Y el Señor empieza a botar todas las patas, hasta que el pulpo solo le queda a Cristo. ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el proceso de refinación que el Señor hace con nosotros. Él va votando y votando y votando ídolos, o dicho en términos de refinería, quemando. Y sube la temperatura y suben los sufrimientos y Él quita un piso y quita otro piso y uno que pensaba que andaba súper bien y anda inestable hasta que nos afirmamos plenamente en Él. La fe ha sido purificada. Eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con la viuda. La fe está siendo purificada. Pero no es fácil. Y hay desconcierto. Esta situación era tan dolorosa, era tan deprimente, era tan difícil, que incluso Elías está desconcertado. Fíjense, dice, Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Fíjense esto. ¿A dónde estaba el niño muerto? El niño muerto estaba en el regazo de la madre. Ella está desolada, está mal, está angustiada. Y Elías le saca el niño muerto del regazo de su madre. Fuerte, doloroso, incomprensible. Y dice que lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, no entiendo nada.
Incluso Elías está desconcertado. Este representante de Dios. Así como Cristo se aflige también contigo y conmigo, y en nuestros dolores Él nos acompaña. Y dice la Biblia que Él se duele con nosotros. Pero ahí tenemos a Elías desconcertado. Tan desconcertado que hace algo que es una locura. Nadie entiende. Parece que el dolor fue mucho. Porque dice que se tendió sobre el niño 3 veces. Imagínense, el niño está muerto sobre la cama y Elías se tiende encima. Es como que quiere traspasarle vida. Pero el niño está muerto. Y sale un clamor de Elías que no hemos visto en la escritura anterior a Reyes. Dice: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Miren, nosotros ya conocemos el Nuevo Testamento, tal vez a usted no le sorprende esto. Pero en ninguna parte de la Escritura, antes del libro de los Reyes, alguien realmente había clamado por resurrección. Ni se había visto nunca un milagro de resurrección. Cuando alguien muere, muere. Es inexorable. El camino es de una sola vía. Y Elías acá en su dolor y su desesperación dice: Señor, devuelve el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. No hay otro discurso, no hay más predicación. Elías mismo está desconcertado. Mira, tu hijo vive. Primera resurrección que vemos en la Escritura. Y no fue en un culto público de alabanza y adoración. Cultos masivos de las grandiosidades humanas. Fue en la casa de una mujer pagana, abandonada, lejos de Israel, de la cual Dios se compadeció. Y que Dios sabía incluso que iba a morir su hijo. Y que Dios por tanto envió a un mediador para darle vida. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor que te conoce. El que conoce tu vida. El Señor que le encanta trabajar así, en lo secreto, en lo oculto, en la vida de cada uno de ustedes. En mi vida. El verdadero Dios. Tal vez no tengo ni siquiera que leer la última frase. Me imagino lo que sale ahí. Ustedes se imaginarán lo que sale en la última frase. ¿Qué dirá ella? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Y a dónde está Baal? En todo este terremoto, Baal desapareció del plano. ¿Qué Baal? ¿Qué Acera? Solo que a Jehová, el Dios verdadero que le proveyó, el Dios verdaderamente de la vida. Aquel Dios que, tal como pasó en ese momento especial, 850 años después nacería y también moriría en profundo dolor. Y el mismo poder lo resucitaría de los muertos para que también tú tengas vida eterna y seas resucitado de los muertos. Ese mismo Señor que conoce tu dolor, que conoce tu sufrimiento, y Él no te hace sufrir porque Él es malo, sino porque Él es bueno. Y lo que está haciendo, te está demostrando quién es el verdadero Salvador, el verdadero Señor. Por tanto, te está quitando el piso y te está botando ídolos, te está aumentando la temperatura y se queman los ídolos y se queman las esperanzas y se quema todo. Y el único que va a quedar en pie para sostener tu vida será Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Crees que valió la pena el sufrimiento de la viuda? ¿Crees que fue refinada su fe?
A los ojos del Señor sí. Por tanto, ¿crees que vale la pena el sufrimiento que tú estás viviendo? ¿O crees que es un desperdicio del Señor? El Señor cree que vale la pena. El Señor cree que Cristo va a ser forjado en ti. Por tanto, es necesario que pases por la fundición. No es la ausencia de Dios, es la bondad de Dios sobre tu vida. Es tu Padre que te ama y que te refina y purifica tu fe. No es ausencia de Dios, es Dios, es el amor de Dios. El Señor te ha purificado. Por tanto, fija tus ojos en Cristo. En nada más. Fija tus ojos en Cristo. Las cosas de este mundo están por pasar. Y cuando fijes tus ojos en Cristo, lo terrenal va a pasar. ¿Se acuerdan que cantamos eso el domingo pasado? Puede pasar el grupo de música. Jesucristo nació y vino como verdadero mediador, precisamente para salvarnos, para transformarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna, como este niño que lo rescató de la muerte. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta fundición por la cual estamos pasando, como personas y como país. Como una fundición. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Es tu amor hacia nosotros. No es tu ausencia, es tu amor el que nos hace pasar por tiempos difíciles. Tú eres el que prueba nuestros corazones y lo haces con un objetivo de refinar la fe en Cristo, para que no haya más señores en nuestra vida, ni más salvadores, y entendamos que hay uno solo, porque los demás baales y ídolos solo esclavizan y nunca sacian, pero tú nos sacias y tú nos llenas. Por eso en este día nos rendimos completamente a ti y, Señor, agradecemos el fuego que está sobre nuestra vida. Agradecemos, Señor, todos esos sufrimientos, todos esos dolores. En este día confiamos en ti. Depositamos toda la esperanza y toda la confianza en ti, únicamente en ti, Señor. En ti descansamos, tuyos somos. En el nombre de Jesús. Amén.